Necesito una madre cariñosa para mis hijos. Y tú necesitas un techo, le propuso el rico duque a la pobre maestra. Todos en Bristol pensaban que el duque de Ashbourne era un desalmado, pero no lo vieron temblar mientras miraba a sus hijos huérfanos. Clara Vance estaba limpiando el hollín de un escritorio cuando las puertas de la escuela se abrieron de golpe con tal fuerza que chocaron contra los muros de piedra. La lluvia entró con una ráfaga de viento de noviembre, trayendo consigo el olor a lana mojada, a colonia cara y a algo más, desesperación. El duque de Ashbourne estaba en el umbral. Clara lo conocía de oídas. Claro, todos en Bristol conocían al duque, inmensamente rico, recientemente viudo, criando a 2 hijos pequeños en un espléndido aislamiento. Ella nunca lo había visto en persona, ni esperaba verlo. Los duques no visitaban las escuelas de los pueblos donde mujeres pobres enseñaban a leer y escribir a los hijos de los granjeros. Pero allí estaba, desaliñado, de una manera que sugería que se había vestido a toda prisa. Su corbata estaba torcida, su cabello oscuro revuelto por el viento y sus botas embarradas eran detalles que escandalizarían a las páginas de sociedad si alguien más las hubiera visto. No estaba solo. 2 niños pequeños estaban detrás de él, tal vez de 7 y 5 años, con el mismo cabello oscuro y ojos grises que su padre. Ambos tenían rostros surcados por lágrimas y esa particular quietud de los niños que han llorado hasta quedarse en silencio. Señorita Vance, la voz del duque era culta, aristocrática y completamente agotada. Necesito hablar con usted en privado. Clara dejó su trapo de limpieza, muy consciente de sus dedos manchados de tinta y del sencillo vestido de lana que llevaba. Su gracia. Me temo que la escuela no ofrece mucha privacidad, pero los niños ya se han ido a casa. El duque entró, sus espuelas resonando contra el suelo de madera. El sonido era incongruente en este humilde espacio, un recordatorio del enorme abismo que separaba sus posiciones. Seré directo, dijo, sacando un documento doblado del interior de su abrigo. Estoy aquí para ofrecerte un puesto, no como maestra, sino como mi esposa. Hola, preciosa. Si estás disfrutando de esta historia de belleza oculta y amor inesperado, te agradecería mucho un me gusta o una suscripción. Me ayuda a traerte más historias donde el dolor se rompe y el verdadero carácter brilla. Y si quieres, dime en los comentarios desde donde estás viendo esto. Leo cada nota y tu presencia hace que estas historias cobren vida. Clara lo miró fijamente, segura de haber oído mal. Le pido disculpas. Un matrimonio de conveniencia. El duque hizo un gesto a sus hijos que estaban junto a la puerta con aspecto perdido y pequeño. Mis hijos necesitan una madre. Tú, por lo que entiendo, necesitas refugio y seguridad. Propongo un acuerdo comercial que beneficie a ambas partes. La palabra debería haber sido insultante, reduciendo el matrimonio a una transacción, tratándola como una institutriz a contratar. Pero Clara oyó algo bajo el lenguaje formal. Agotamiento. Dolor. Un hombre al límite haciendo lo que creía que debía. Su gracia. No entiendo. Seguramente hay mujeres de tu posición que desean mi título y mi fortuna. La mandíbula del duque se tensó. Que miran a mis hijos y ven obstáculos para la herencia de sus propios hijos, que me sonríen mientras calculan con qué rapidez pueden enviar a los chicos a un internado y olvidarse de que existen. Se acercó y Clara pudo ver las sombras bajo sus ojos, las líneas de tensión alrededor de su boca. Este era un hombre que no había dormido bien en meses. He entrevistado a 20 institutrices, continuó. Todas y cada una de ellas o bien estaban aterrorizadas de los niños o intentaban seducirme por mi título. Entonces mi mayordomo la mencionó a usted, la maestra de la escuela del pueblo que se quedaba hasta tarde todas las noches para dar clases particulares a estudiantes que no podían costearse una educación adecuada, que, según se dice, usa su propio y escaso salario para comprar libros para niños cuyos padres no pueden proporcionárselos. Su mayordomo es muy meticuloso, dijo Clara débilmente. Le pago para que lo sea, el duque extendió el documento. Este es un contrato, un matrimonio de nombre, con habitaciones separadas y plena autonomía sobre la guardería y la administración de la casa. A cambio, tendrás techo, seguridad y una generosa asignación. Mis hijos tendrán una madre que los ve como niños en lugar de como un estorbo. La mente de Clara dio vueltas. Esto era una locura.
Había estado en Bristol durante 3 años, escondiéndose de su pasado, viviendo en una habitación estrecha encima de la panadería y gastando hasta el último centavo en sus alumnos. La idea de seguridad, de no preocuparse por el alquiler o la comida, o de si su pasado la alcanzaría, era tentadora más allá de la razón. Pero el matrimonio con un duque, incluso un matrimonio de conveniencia, necesito pensarlo, dijo. Tienes hasta mañana por la mañana. La voz del duque era firme, pero no cruel. Mi carruaje estará en la escuela a las 8. Si decides aceptar, trae todas tus pertenencias. Si no, no te molestaré nunca más. Empezó a marcharse, pero luego se dio la vuelta. Para lo que valga, señorita Vance, no le estoy ofreciendo caridad. Le estoy ofreciendo un puesto que necesita cubrirse desesperadamente. Mis hijos se están ahogando y no sé cómo salvarlos. Pero te he visto con los niños del pueblo. Tú sí sabes. El duque se marchó con sus hijos silenciosos y bañados en lágrimas, y Clara se quedó sola en la escuela vacía, sosteniendo un contrato matrimonial y tratando de recordar cómo respirar. Esa noche, permaneció despierta en su estrecha habitación, escuchando a Rainhammer contra el techo. La panadería de abajo hacía rato que había cerrado, dejándola en la oscuridad, interrumpida solo por una vela. El contrato estaba extendido sobre su pequeña mesa. Lo había leído 3 veces, buscando la trampa, la cláusula oculta que lo haría peligroso, pero era sencillo. Matrimonio, habitaciones separadas, una generosa asignación, plena autoridad sobre el hogar y los hijos. El duque incluso incluyó una cláusula que le permitía mantener su propia cuenta bancaria, algo inaudito en 1770, cuando la propiedad de las mujeres casadas pasaba automáticamente a ser de sus maridos. Clara pensó en su pasado, en el escándalo de Londres que la había obligado a huir, a cambiar su nombre de Miss Clara Ashford a Clara Vance, a esconderse en un pueblo donde nadie conocía su rostro ni la desgracia de su familia. Si se casaba con el duque, ese pasado podría resurgir. Sus secretos podrían arruinar su reputación, dañar el futuro de su hijo. Pero si no se casaba con él, seguiría viviendo en esa habitación, enseñando por una miseria, siempre a un paso de la indigencia. Y esos niños, esos pequeños silenciosos y afligidos que necesitaban que alguien los viera. Clara tomó su decisión. El carruaje del duque llegó exactamente a las 8. Clara estaba de pie frente a la escuela con su único baúl. Todo lo que poseía cabía en un modesto contenedor y observó cómo el vehículo negro y dorado se detenía. La puerta se abrió y el duque salió él mismo en lugar de enviar a un lacayo. Miss Vance. Parecía casi sorprendido de verla allí. Su gracia. Clara levantó la barbilla. Acepto su propuesta. Algo brilló en el rostro del duque. Alivio tal vez o tal vez solo el cansancio finalmente disminuyendo un poco. Él mismo la ayudó a subir al carruaje, sus manos enguantadas firmes bajo su codo. El interior era lujoso más allá de todo lo que Clara había experimentado. Asientos de terciopelo, herrajes de latón, el persistente aroma a cuero y la colonia del duque. Ella se sentó frente a él, muy consciente del espacio entre ellos, de cómo sus largas piernas hacían que el carruaje pareciera más pequeño de lo que era. Nos casaremos esta tarde, dijo el duque mientras el carruaje comenzaba a moverse. Licencia especial. Mi abogado tiene todo arreglado. Después de la ceremonia, nos dirigiremos directamente a Ashbourne Manor. Esta tarde, la voz de Clara salió más aguda de lo que pretendía. Eso es bastante repentino. No veo sentido en demora. El duque sacó papeles, el contrato matrimonial y documentos adicionales. Una vez que nos casemos, tendrás autoridad inmediata sobre la casa y los niños. Mi cuñada, Lady Margaret, ha estado administrando las cosas desde la muerte de mi esposa, pero ella hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Tiene ideas diferentes sobre la crianza de los niños que las que yo prefiero. ¿Qué ideas? ¿Cómo? Que los niños deben ser vistos pero no oídos. Que los chicos necesitan disciplina firme y precisión militar. Que el afecto es debilidad. La mandíbula del duque se tensó. Mis hijos llevan 6 meses en silencio, señorita Vance. Solían reír, jugar, ser niños. Ahora son como pequeños fantasmas que rondan su propia casa. Clara oyó el dolor en su voz, lo vio en la tensión de sus hombros.
¿Y crees que puedo ayudarlos? Creo que ves a los niños como personas, no como problemas que hay que solucionar. El duque le tendió un bolígrafo. Si aún estás dispuesta, firma aquí. Clara tomó el bolígrafo, sus dedos rozándose al transferir la tinta. Incluso a través de los guantes, el contacto fue eléctrico. El duque se apartó rápidamente, como si él también lo hubiera sentido. Firmó con su nombre, Clara Ara Vance, porque Clara Ara Ashford estaba muerta y enterrada con su pasado y se había prometido a un duque en el tiempo que tardó en escribir 12 cartas. Hay algo que deberías saber, dijo Clara, su conciencia exigiendo honestidad. No soy quien crees que soy. Los ojos grises del duque se fijaron en ella. Explícate. Clara Vance no es mi verdadero nombre. Huí de Londres hace 3 años tras un escándalo que involucró a mi familia. Me he estado escondiendo aquí, esperando que mi pasado no me encontrara. Ella sostuvo su mirada firme. Si nos casamos, ese pasado podría resurgir. Podría dañar tu reputación, el futuro de tu hijo. Mereces saberlo antes de que continuemos. El duque guardó silencio durante un largo momento. El carruaje se balanceaba suavemente mientras recorría las calles de Bristol. ¿Cuál fue el escándalo?, preguntó finalmente. Mi padre era un caballero de recursos modestos que lo perdió todo en el juego. Cuando llegaron los acreedores, intentó casarme con un hombre 3 veces mayor que yo para saldar sus deudas. Me negué y huí. Clara mantuvo la voz firme. A estas alturas, probablemente me den por muerta. Si reaparezco como tu duquesa, la gente hará preguntas. Que pregunten. La voz del duque era firme. Señorita Vance o señorita Ashford, si ese es su verdadero nombre. No me interesa su pasado. Me interesa su capacidad actual para ayudar a mis hijos. Si surge un escándalo, lo afrontaremos juntos. Es usted muy confiado para ser un hombre que acaba de conocerme. Estoy muy desesperado por un hombre que ha visto sufrir a sus hijos durante 6 meses. El duque se inclinó ligeramente hacia adelante. Además, no soy el dechado de virtud que la sociedad pretende que soy. Mi matrimonio fue concertado, sin amor, y terminó con la muerte de mi esposa por complicaciones del parto. Tengo mis propios fantasmas, señorita Vance. Su pasado no me asusta. Clara sintió que algo se aflojaba en su pecho. Entonces, supongo que somos una buena pareja. 2 personas con secretos que hacen un arreglo práctico. ¿Exacto? El duque se recostó. Aunque debo advertirle que Ashbourne Manor no es lo que usted podría esperar. Es grandiosa, sí, pero también se está desmoronando. Mi difunta esposa prefería gastar dinero en la sociedad londinense en lugar de en el mantenimiento de la finca. Tendrá mucho trabajo por delante para hacerla habitable. Soy maestro de escuela de pueblo, su gracia. Estoy acostumbrada a arreglármelas con recursos limitados. Por favor, llámame Alexander. Nos casaremos en 3 horas. La formalidad parece excesiva. Alexander. Clara probó el nombre, le gustó cómo sonaba. Y puedes llamarme Clara. ¿Clare? La forma en que lo dijo con ese acento aristocrático que se suavizaba alrededor de las sílabas hizo que sonara como un nombre completamente diferente. Cuéntame sobre tu enseñanza. ¿Qué te hizo elegir esa profesión? Hablaron durante el resto del viaje sobre educación, niños, los libros que habían leído y las ideas que valoraban. Clara descubrió que Alexander no era el duque frío y despiadado que la sociedad pintaba. Era inteligente, reflexivo, genuinamente apasionado por el bienestar de su hijo. Y cuando sonreía, por raro que fuera, todo su rostro se transformaba. La ceremonia fue breve, aséptica, oficiada por un rector que claramente hacía esto a menudo para caballeros con título que necesitaban matrimonios rápidos. Clara firmó su nombre de nuevo, Clara Ashford. Esta vez usó su nombre real porque los registros matrimoniales no podían falsificarse y se convirtió en la duquesa de Ashbourne en menos tiempo del que se tarda en dar una lección. Alexander le puso un anillo en el dedo, de oro sencillo, porque no había habido tiempo para nada más. Sus manos eran firmes, pero Clara notó la tensión en sus hombros, la forma en que se mantenía con cuidado. «Puedes besar a la novia», dijo el rector. Alexander vaciló, luego se inclinó y le dio un beso rápido en la mejilla a Clara.
Sus labios eran cálidos, su aliento olía ligeramente a menta, y Clara sintió el contacto hasta los dedos de los pies. Gracias, murmuró. Demasiado bajo para que alguien más lo oyera. Por arriesgarse con este arreglo, con nosotros. Gracias por ofrecernos refugio, murmuró Clara en respuesta. Por verme como algo más que una pobre maestra. Salieron de la iglesia como marido y mujer. Y Clara intentó no pensar en lo surrealista que era todo aquello. Esa mañana había sido maestra de escuela de pueblo. Ahora era una duquesa sentada junto a un duque en su carruaje, camino a una mansión y a dos niños huérfanos de madre que la necesitaban. Háblame de tus hijos, dijo mientras dejaban Bristol atrás. Sus nombres, sus personalidades, lo que les gusta y lo que les asusta. La expresión de Alexander se suavizó. Edmund tiene 7 años. Es el mayor. Se siente responsable de su hermano pequeño. Antes le encantaban los libros, sobre todo las historias de aventuras. Y Thomas tiene 5. Es más activo, siempre trepando y metiéndose en líos. ¿O lo era antes? Antes de que muriera su madre. Sí. La voz de Alexander se volvió áspera. La encontraron, verás, en sus aposentos. Había sufrido una hemorragia repentina y ellos estaban allí cuando ocurrió. Edmund intentó buscar ayuda, pero cuando llegué, ya era demasiado tarde. Apenas se han hablado desde entonces. El corazón de Clara H. Y la respuesta de tu cuñada fue disciplina militar. Margaret cree que la decencia está por encima de todo, que las emociones son debilidad y que los chicos deben ser entrenados como soldados. La mandíbula de Alexander se tensó. Debería haberla enviado lejos hace meses, pero no sabía qué más hacer. Soy un duque, Clara. Me criaron para administrar propiedades y manejar la política, no para consolar a niños afligidos. También eres su padre, dijo Clara suavemente. Eso es lo más importante. Espero que tengas razón. Alexander miró por la ventana cuando apareció la mansión Asborne. Una enorme estructura de piedra, hermosa, pero claramente descuidada. Porque he estado fracasando estrepitosamente en ello. El carruaje se detuvo en la entrada y Clara vio a una mujer de aspecto severo esperando en los escalones. Cabello gris, postura rígida y una expresión que podía congelar el agua. Lady Margaret, dijo Alexander, con la voz fría. Déjame ocuparme de ella. Senador. Lady Margaret no se tomó bien la noticia del matrimonio de Alexander. ¿Te casaste con una maestra de escuela? Su voz podría haber grabado el vidrio. Sin consultar a la familia, sin un periodo de compromiso adecuado, Alexander, esto es más que inapropiado. Es escandaloso. Se acabó. La mano de Alexander encontró el codo de Clara, estudiándolo. Clara es mi esposa. Y la nueva duquesa de Asborne. Tiene plena autoridad sobre la casa y los niños. Estás relevada de tus deberes, Margaret. Estás cometiendo un terrible error. Los fríos ojos de Margaret recorrieron el sencillo vestido de Clara, sus dedos manchados de tinta, su evidente estatus inferior. Esta mujer está por debajo de ti en todos los sentidos. Arruinará a los niños y destruirá tu reputación. Lo que hará, dijo Alexander con silenciosa firmeza, es mostrar a mis hijos el afecto y la atención que necesitan desesperadamente. Ahora te agradeceré que empaques tus cosas y te marches por la mañana. Margaret se fue en una furia de seda e indignación, y Clara se encontró sola con Alexander en el enorme vestíbulo. Me disculpo por eso, dijo. Margaret tiene ideas muy fijas sobre la decencia. Y aún así te casaste conmigo. Clara miró a su alrededor la grandeza en ruinas, las paredes manchadas de agua, los muebles polvorientos, las cortinas que alguna vez fueron hermosas pero ahora estaban descoloridas y rotas. No exageraba sobre el estado de la mansión. Mi difunta esposa prefería gastar el dinero en Londres. La voz de Alexander fue cuidadosamente neutral. La he descuidado desde su muerte, demasiado concentrado en simplemente sobrevivir cada día. Entonces es una suerte que disfrute de un desafío. Clara enderezó los hombros. ¿Puedo conocer a los chicos? Entonces Alexander la condujo a la habitación infantil, una gran habitación en el segundo piso que debería haber sido luminosa y alegre. En cambio, parecía un museo.
Juguetes ordenados en filas perfectas, libros impolutos en estantes, todo ordenado y sin vida. Edmund y Thomas estaban sentados en una mesa pequeña completamente inmóviles, con los rostros inexpresivos. El corazón de Clara se rompió. Chicos, dijo Alexander suavemente. Esta es Clara Ara. Se va a quedar con nosotros, ayudándote a cuidarte. Ninguno de los dos reaccionó. Simplemente la miraron con esos ojos grises que parecían demasiado viejos para sus rostros. Hola, Edmund. Hola, Thomas. Clara se arrodilló para quedar a su altura. Me alegra mucho conocerlos. Silencio. Entiendo que te gustan los libros, Edmund. Clara continuó imperturbable. ¿Qué tipo de historias disfrutas? Más silencio. Pero los ojos de Edmund se desviaron brevemente hacia un estante donde se exhibían novelas de aventuras como piezas de museo. Y Thomas, he oído que eres un gran escalador. ¿Es cierto? Los labios de Thomas se crisparon casi en una sonrisa antes de que volviera la mirada perdida. Creo que dijo Clara, poniéndose de pie, que esta guardería necesita algunos cambios. Empezando por el permiso para tocar los juguetes y los libros, dijo Lady Margaret. La voz de Edmund era un susurro. Las primeras palabras que ambos niños habían pronunciado. Lady Margaret se ha ido, dijo Clara con firmeza. Y yo digo que los juguetes están hechos para jugar con ellos, los libros para leerlos, y los niños para ensuciarse, vivir aventuras y ser ruidosos cuando lo necesiten. Ser. Por primera vez en 6 meses, Thomas sonrió. Durante las semanas siguientes, Clara transformó la mansión Asborne. Abrió las cortinas, dejando que la luz inundara las habitaciones que habían estado oscuras durante demasiado tiempo. Permitió a los sirvientes reír y hablar en lugar de moverse como fantasmas silenciosos. Regresó la música a la casa, tocando el viejo piano en el salón, aunque estuviera desafinado. Y trabajó con los chicos. Al principio, se mostraron reticentes, demasiado adoctrinados por la disciplina de Margaret para creer que esa libertad fuera real. Pero poco a poco, con cuidado, Clara los fue abriendo. Le leía cuentos de aventuras a Edmund, usando diferentes voces para cada personaje hasta que él reía a pesar de sí mismo. Llevaba a Thomas afuera a trepar a los árboles, sin importarle que no fuera apropiado para una duquesa tener barro en sus faldas. Les permitió volver a ser niños. Al principio, Alexander observaba desde la distancia, como si temiera tener esperanza. Pero Clara lo encontraba en los umbrales de las puertas, con expresiones suaves mientras escuchaba la risa de su hijo. Una tarde, lo encontró en su estudio, mirando papeles que en realidad no le interesaban. Leyendo. Están jugando en el jardín, dijo desde la puerta. Jugando de verdad con palos como espadas y una manta como fortaleza. Los ojos de Alexander se cerraron, las emociones se reflejaban claramente en su rostro. Gracias, susurró. No pensé que volvería a oírlos reír. Solo necesitaban permiso para ser niños. Clara entró en la habitación. ¿Y tiempo? El duelo no sigue horarios. Tampoco la gratitud. Alexander se puso de pie, acercándose a ella. Clara, sé que nuestro acuerdo pretende ser práctico, pero quiero que sepas que me has devuelto a mis hijos. Eso vale más que cualquier contrato matrimonial. Se quedaron lo suficientemente cerca como para que Clara pudiera sentir su calor, pudiera ver el brillo dorado en sus ojos grises. El aire entre ellos se sentía cargado, pesado de posibilidades. Entonces llegó una carta entregada por un mensajero de Londres dirigida a la difunta Clara Ashford. A Clara se le heló la sangre cuando Alexander se la entregó. La difunta, preguntó en voz baja. Te dije que me dan por muerta. Clara miró la carta como si fuera a morderla. Esto no debería haberme encontrado. Nadie debería saber dónde estoy. Lo abrió con manos temblorosas, y sus peores temores se materializaron en el papel. Señorita Ashford, o debería decir su gracia. Sí, sé dónde está. Sé lo que ha hecho. Y creo que es hora de que hablemos del precio de mi continuo silencio sobre su resurrección. Visitaré la mansión Ashbourne la semana que viene. Su devoto primo, Lord Petton. ¿Quién es Lord Petton?, preguntó Alexander, leyendo por encima de su hombro. El hombre con el que mi padre intentó obligarme a casarme.
La voz de Clara tembló. El hombre del que huí de Londres para escapar. Me ha encontrado, Alexander, y va a usar mi pasado para destruirlo todo. ¿Sue? Clara Ara estaba empacando cuando Alexander la encontró a medianoche. Había pasado la noche después de la cena haciendo planes para irse, para desaparecer antes de que Petón pudiera llegar y arruinar la vida de Alexander junto con la suya. Su baúl estaba medio lleno. Sus manos temblaban mientras doblaba los pocos vestidos que había adquirido desde que se convirtió en duquesa. ¿Qué estás haciendo? Alexander estaba parado en su puerta, todavía vestido como si ni siquiera hubiera intentado dormir. Se iba. Clara no lo miró. No podía soportar ver decepción en esos ojos grises. Antes de que llegue Petón. Antes de que mi pasado destruya tu futuro y la reputación de tu hijo. Absolutamente no. Alexander cruzó la habitación en 3 zancadas, agarrando sus manos para robar su movimiento frenético. Clara, no vas a ninguna parte. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. El agarre de Alexander era suave pero inflexible. Un hombre de tu pasado está intentando chantajearte. ¿Crees que huir protegerá a mi familia? Te equivocas, Alexander. Lord Petón es cruel. Si revela que no estoy muerta, que huí de un matrimonio concertado, que he estado viviendo bajo un nombre falso, el escándalo te afectará a ti, a tus hijos, a todo lo que has construido, entonces que así sea. Alexander la apartó del baúl, haciéndola retroceder hacia la pared hasta que quedó atrapada entre caoba y músculo. No me importa el escándalo, Clara Ara. Me importa lo que has hecho por mis hijos, por esta casa, por mí. Estaba tan cerca que ella podía contarle las pestañas, podía ver su reflejo en sus ojos. La luz de la vela parpadeaba sobre su rostro, resaltando los ángulos marcados de sus pómulos, la plenitud de sus labios. Se suponía que esto era un arreglo práctico, susurró Clara. Un matrimonio de conveniencia. Lo era, la voz de Alexander bajó, íntima y áspera. Pero en algún punto entre la boda y verte enseñar a mis hijos a reír de nuevo, se convirtió en algo más, algo real. Alexander, no contraté a una maestra, Clara. Sus manos enmarcaron su rostro con una ternura devastadora. Encontré un alma. Alguien que ve a mis hijos como preciosos en lugar de una carga. Alguien que hace que esta casa en ruinas se sienta como un hogar. Alguien que, hizo una pausa, la vulnerabilidad marcada en sus facciones. Alguien de quien me estoy enamorando. El corazón de Clara se detuvo. No puedes decir eso. Nunca he querido decir nada más. El pulgar de Alexander acarició su pómulo. Sé que esto no era parte de nuestro acuerdo. Sé que firmaste para tener cámaras separadas, autonomía y un acuerdo comercial, pero Clara, estas últimas semanas han sido la primera vez que me he sentido viva en años. No porque seas conveniente o útil, sino porque eres tú. Soy una impostora. Clara sintió que las lágrimas le quemaban. No soy quien fingí ser. No soy valiente ni especial. Solo soy una mujer que huyó de sus problemas. Eres una mujer que se negó a ser vendida como propiedad. Que eligió la adversidad en lugar de la subyugación. Que pasó 3 años ayudando a niños en la pobreza cuando podrías haber regresado a Londres y rogado el perdón de tu familia. Alexander se inclinó más cerca, su frente apoyada contra la de ella. Eres la persona más valiente que he conocido, Clara. Y si Petón cree que puede usar tu pasado para lastimarte, va a descubrir lo que sucede cuando alguien amenaza a la esposa de un duque. No quiero arruinarte. No podrías. La voz de Alexander era feroz, segura. Pero huir me destrozaría, y devastaría a los chicos que apenas han comenzado a aprender a. Confía de nuevo. Por favor, Clara, no te vayas. Déjame luchar por ti como tú has luchado por nosotros. Clara lo miró. Este duque que había empezado como un extraño ofreciendo refugio y se había convertido en algo infinitamente más valioso. No voy a dejar que Petón destruya lo que hemos construido, continuó Alexander. Cuando llegue la semana que viene, lo enfrentaré no como un duque defendiendo su reputación, sino como un marido protegiendo a su esposa. Y si intenta hacerte daño, aprenderá que mi título conlleva un poder considerable y muy poca paciencia con los matones. Haces eso por mí,
susurró Clara. Arriesgarte al escándalo, luchar mis batallas. Estar a mi lado aunque se suponía que nuestro matrimonio sería meramente por conveniencia. Haría cualquier cosa por ti. Los labios de Alexander rozaron su frente, su sien, la comisura de su boca. Porque en algún punto entre firmar ese contrato y verte jugar en el barro con mis hijos, la conveniencia se convirtió en compromiso. La transacción se convirtió en amor. Y no te dejaré ir sin luchar. Clara se abalanzó para besarlo como es debido, vertiendo 3 semanas de anhelo reprimido en el contacto. Alexander emitió un sonido bajo en su garganta, sus brazos rodeando su cintura, atrayéndola hacia sí hasta que no quedó espacio entre ellos. Se besaron hasta que respirar se volvió difícil, hasta que el cabello cuidadosamente recogido de Clara cayó suelto sobre sus hombros, hasta que las velas se consumieron y la medianoche se convirtió en algo parecido al amanecer. Quédate, murmuró Alexander contra sus labios. No en habitaciones separadas, no como un arreglo conveniente. Quédate conmigo como mi esposa, mi compañera, la mujer que amo. Sí, respiró Clara. Sí, me quedaré. Lucharé. Elegiré esto en lugar de huir, en lugar de esconderme, en lugar de dejar que mi pasado defina mi futuro. Entonces enfrentaremos a Petón juntos. Alexander la besó de nuevo, profunda y posesivamente. Y después, construiremos la vida que ambos merecemos. Una donde el refugio se convierte en hogar y la comodidad en amor. Clara lo abrazó fuerte, sintiendo su corazón latir con fuerza contra el suyo, y supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando todo este tiempo. No solo refugio, no solo seguridad, sino un lugar al que pertenecía. Lord Petón llegó la semana siguiente en un carruaje que gritaba dinero nuevo, intentando para parecer vieja. Clara estaba al lado de Alexander en el salón, con la mano firme en la de él, a pesar de la ansiedad que le revolvía el estómago. Los niños estaban a salvo en la guardería con su nueva institutriz, una mujer amable que Clara había contratado y a quien realmente le gustaban los niños. Su gracia, Petón entró con falsa amabilidad, con la mirada penetrante y calculadora. Y querida prima Clara, resucitada de entre los muertos. ¡Qué extraordinario, Lord Petón! La voz de Alexander era gélida. Diga el motivo de su visita. ¿El motivo? La sonrisa de Petón era de tiburón. Simplemente estoy aquí para reconectar con la familia. Aunque debo decir, Clara, que tu padre estaría devastado al saber que elegiste casarte con un duque en lugar del matrimonio que él había concertado para ti. Mi padre intentó venderme para pagar sus deudas de juego, dijo Clara con voz firme. Elegí la libertad sobre la esclavitud. Tomaría la misma decisión hoy. ¿Libertad? Petón se rió. ¿A eso le llamas engañar a un duque para que se case contigo? ¿Ocultar tu identidad? Me pregunto qué diría la sociedad si supiera que la duquesa de Asborne es en realidad una mujer a la que se daba por muerta. Fugitiva. Dirían que es una mujer de valentía extraordinaria. Alexander apretó la mano de Clara, quien se negaba a ser tratada como una propiedad, y en cambio, construyó una vida con valor y propósito. Dirían que es una impostora. La máscara de Petón se desvaneció, revelando la crueldad que ocultaba. Y estoy dispuesto a decirlo públicamente a menos que se lleguen a ciertos acuerdos. Déjame adivinar, dijo Alexander con frialdad. Acuerdos financieros. Es usted muy perspicaz, su gracia. 50.000 libras deberían comprar mi silencio adecuadamente. Clara sintió náuseas. 50.000 libras. Era extorsión, simple y llanamente. No. La voz de Alexander resonó clara y firme. Petón parpadeó. ¿Perdón? Dije que no. Alexander se puso de pie, arrastrando a Clara consigo. No vas a recibir 50.000 libras ni 50. No vas a recibir nada, excepto una advertencia. No puedes hablar en serio. Hablo muy en serio. La autoridad aristocrática de Alexander llenó la habitación. Verá, Lord Petón, he pasado la última semana haciendo que mis abogados te investiguen a fondo. ¿Quieres saber qué encontraron? El rostro de Petón palideció. Deudas de juego que superan con creces las del padre de Clara. Alexander continuó.
Varias demandas por incumplimiento de promesa matrimonial de jóvenes a las que cortejaste y luego abandonaste. Y lo más interesante, un matrimonio hace 3 años con una mujer que murió en circunstancias sospechosas, dejándote toda su fortuna. Son rumores maliciosos. Son hechos documentados. La sonrisa de Alexander era afilada como una cuchilla. Mis abogados son muy meticulosos. Así que, esto es lo que va a pasar. Vas a abandonar Ashbourne Manor inmediatamente. Vas a olvidar el paradero y la existencia de Clara. Y si alguna vez intentas contactarla, amenazarla o difundir rumores sobre ella, desplegaré todos los recursos a mi disposición para investigar la muerte prematura de tu difunta esposa. Estás fanfarroneando. Inténtalo. La voz de Alexander se tornó amenazante. Soy el duque de Ashbourne. Tengo contactos en todo el Parlamento, el tribunales y la sociedad, y usaré cada uno de ellos para destruirte si vuelves a amenazar a mi esposa. Petón se quedó paralizado, el cálculo luchando contra el miedo en su rostro. Vete ahora, dijo Alexander en voz baja. Y olvidaremos que esta reunión ocurrió. Quédate, y me aseguraré de que te recuerden por todas las razones equivocadas. Petón se fue en una furia de sastrería costosa y rabia impotente. Cuando las puertas se cerraron tras él, Clara se desplomó en los brazos de Alexander, temblando de alivio y miedo residual. Se acabó, susurró. Se acabó, Alexander la abrazó con fuerza. No volverá. Los matones como Petón solo atacan cuando creen que están a salvo de represalias. En el momento en que enfrentan consecuencias reales, se rinden. Lo investigaste, preparaste todas esas pruebas en el momento en que me mostraste su carta. Alexander se apartó lo suficiente para mirarla. A los ojos. Te lo dije, Clara, lucho por lo que es mío, y tú eres mía, no como propiedad, sino como mi compañera, mi amor, mi esposa de verdad. Clara lo besó, desbordando gratitud, amor y asombro en ese contacto. Esa misma noche, ofrecieron una pequeña cena para la nobleza local, la forma en que Alexander declaró públicamente su apoyo a Clara y a su matrimonio. Los invitados se mostraron curiosos al principio, algunos claramente escépticos ante esta misteriosa nueva duquesa. Pero Alexander disipó cualquier especulación con una simple declaración. Mi esposa, dijo, poniéndose de pie para ofrecer un brindis, su mano encontrando la de Clara, es la mujer más extraordinaria que he conocido. Llegó a Ashbourne Manor como maestra y se convirtió en mucho más. Ha devuelto la risa a mi hogar, la alegría a mis hijos y el propósito a mi vida. Cualquiera que cuestione su lugar aquí me cuestiona a mí. La sala quedó en silencio, el peso de la autoridad ducal dejando claro su significado. A la duquesa, llamó alguien finalmente, alzando una copa. A la duquesa, resonó la sala. Clara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos mientras Alexander le apretaba la mano, pues la comunidad la aceptaba no por su nacimiento o estatus, sino porque su duque la había reconocido como digna. Más tarde, después de que los invitados se hubieran marchado y los niños estuvieran dormidos, Clara y Alexander se quedaron en la puerta de la habitación de los niños observando a Edmund y Thomas dormir plácidamente. Preguntaron si podían llamarte madre, dijo Alexander en voz baja. Esta tarde, mientras te vestías para la cena, Edmund quiso mi permiso primero. Clara contuvo la respiración. ¿Qué les dijiste? Que debían preguntarte ellos mismos. Alexander la atrajo hacia sí. Porque te mereces esa elección. Clara. Te has ganado su cariño. Pero debería darse libremente, no asumirse. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Edmund levantó la vista de su avena con serios ojos grises. Clara, Thomas y yo nos preguntábamos. Hizo una pausa, armándose de valor. ¿Estaría bien si te llamáramos madre? No para reemplazar a nuestra primera madre, sino porque ahora te sientes como una madre. De esas que juegan, ríen y hacen que todo se sienta seguro. Clara se arrodilló junto a su silla, abrazando a los dos niños. Sería un honor, susurró, con lágrimas corriendo libremente. Un gran honor. Alexander observó a su familia abrazarse, y Clara lo vio secarse los ojos disimuladamente. Esa noche, mientras yacían juntos en sus habitaciones compartidas, ya no separados, ya no fingiendo que esto era simplemente conveniente, Alexander dibujó patrones en el hombro desnudo de Clara. Dime algo, murmuró.
Ese primer día que te ofrecí el contrato, que te hizo decir que sí. Desesperación, admitió Clara. Miedo a que mi pasado me alcanzara, la promesa de refugio y seguridad. Y ahora, la voz de Alexander contenía vulnerabilidad. ¿Por qué sigues aquí? Clara se giró para mirarlo, su mano encontró su corazón. Porque el refugio es solo un techo, Alexander. Pero el amor es el único hogar verdadero. Y he encontrado ese hogar contigo, con nuestros hijos, con esta hermosa mansión en ruinas que estamos reconstruyendo juntos. Alexander la besó suavemente, con reverencia. Te amo, Clara Ashford Blackwood, duquesa de Asborne. Esposa, madre, la mujer que lo cambió todo. Yo también te amo, murmuró Clara. Mi duque reacio que se convirtió en el esposo más devoto, que luchó por mí, me protegió. Me eligió por encima de la reputación y la conveniencia. Se abrazaron mientras la luz de la luna entraba por las ventanas. Dos personas que habían comenzado con un contrato y construido algo infinitamente más valioso. Un matrimonio de verdadera colaboración. Una familia unida por elección en lugar de obligación. Un hogar construido sobre el amor en lugar de la conveniencia. Y en la habitación de los niños al final del pasillo, dos niños dormían plácidamente, sabiendo que estaban a salvo, amados y en casa. Fin. Si crees que el amor verdadero puede encontrarte en los lugares más inesperados, en un contrato firmado por desesperación, de una manera que se desmorona ante los ojos de dos niños huérfanos que solo necesitaban que alguien los viera, entonces entiendes que las mejores historias no tratan sobre la perfección. Tratan sobre personas rotas que eligen sanar juntas. Clara entró en esa escuela como maestra. Salió como duquesa, madre y esposa. No porque un duque le ofreciera refugio, sino porque fue lo suficientemente valiente como para aceptarlo, porque vio más allá de la transacción y vio una posibilidad, porque eligió quedarse cuando huir habría sido más fácil. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Aceptarías el contrato del duque o regresarías a tu vida segura y tranquila? Cuéntanos en los comentarios. Y si crees que el amor puede florecer en los arreglos más pragmáticos, que los títulos importan menos que la bondad, que la familia no se forma solo por nacimiento sino por elección, entonces suscríbete para más historias del corazón. Porque a veces las mejores historias de amor comienzan con las propuestas más sencillas. Necesito una madre para mis hijos y tú necesitas un techo. Y de alguna manera imposible, esa transacción se convierte en el amor más verdadero.